¿Cuántas noches había pasado Sofía Herrera contemplando las intrincadas molduras del techo de su espacioso apartamento en la colonia Roma, en la Ciudad de México, preguntándose si la soledad autoimpuesta era el peaje ineludible por una independencia tan celosamente custodiada? A sus 45 años, arquitecta con un despacho en merecido auge, había proyectado hogares para que otros tejieran sus vidas, sus amores, sus sueños, mientras el suyo, a menudo, se sentía como un lienzo impecable pero dolorosamente vacío. El eco de su divorcio 5 años atrás aún vibraba en las madrugadas silenciosas, no como un lamento plañidero, sino como la memoria persistente de una conexión truncada, de un nosotros que se había deshilachado entre la rutina y los silencios culpables. Su hermana menor, Laura, siempre un torbellino de optimismo y planes, la acuciaba a abrirse, a explorar nuevos horizontes. Y así, una noche de martes, con el rumor lejano del tráfico en Insurgentes filtrándose por la ventana entreabierta, Sofía descargó Nexos Genuinos, una aplicación de citas que pregonaba conexiones auténticas y significativas para personas exigentes. Se sintió casi adolescente, ridícula, navegando un océano de perfiles cuidadosamente curados y sonrisas que parecían más una estrategia de marketing que una bienvenida. Descartó varios prospectos, el veinteañero con ínfulas de gurú, el que solo exhibía fotografías de sus viajes a playas exóticas sin mostrar el rostro, el que posaba con gafas oscuras en interiores. Entonces su dedo se detuvo. Alejandro Valenzuela. La fotografía principal revelaba a un hombre de su edad, quizás un par de años mayor, con el cabello plateado en las sienes, peinado con una estudiada informalidad. Ojos claros, de una tonalidad entre gris y azul, que transmitían una extraña mezcla de melancolía y picardía. Su sonrisa, aunque leve, parecía sincera, y el fondo sugería la terraza de un café con encanto en Coyoacán. Su biografía era concisa, pero evocadora, buscando una partitura a dos voces en la compleja sinfonía de la existencia. Apasionado del arte prehispánico, los viajes sin mapa y las conversaciones que se deslizan hasta el amanecer. No era el típico catálogo de virtudes. Sofía sintió un estremecimiento, una punzada de genuina curiosidad. Deslizó el dedo hacia la derecha y, para su sorpresa, la notificación de «Has encontrado un nexo» brilló en la pantalla casi al instante. El primer mensaje de Alejandro no fue un insípido «Hola». Fue «Sofía Herrera, la arquitecta que dialoga con la luz y el espacio. He seguido con admiración tu proyecto de restauración de aquella casona porfiriana en La Juárez. ¿Sincronicidad o simple algoritmo bien afinado?» La conversación fluyó desde el inicio con una naturalidad que la desarmó. Alejandro era inteligente, poseía un humor sutil y parecía comprender sus silencios, sus pasiones, de una forma que nadie había logrado en mucho, mucho tiempo. Hablaba de sus viajes como asesor de coleccionistas de arte, de su fascinación por la obra de María Izquierdo, de una viudez temprana que según él le había enseñado a exprimir cada instante de la vida. Sofía, normalmente tan cauta, se encontró compartiendo sus propios anhelos, sus frustraciones con proveedores incumplidos, incluso sus temores más profundos sobre envejecer sola. Las noches se transformaron en una dulce espera de sus mensajes, del sonido de la notificación que anunciaba su presencia virtual. Alejandro tenía una habilidad innata para hacerla sentir única, escuchada, deseada. Le enviaba enlaces a exposiciones virtuales, fotografías de amaneceres desde distintos rincones del país donde lo llevaba su trabajo, fragmentos de poemas de Octavio Paz que parecían susurrados a su oído. El bombardeo de amor fue progresivo, sofisticado e increíblemente eficaz. «Siento como si nuestras almas se hubieran reconocido a través del éter, Sofía», le escribió una noche, tras una videollamada que se había prolongado hasta las 3 de la madrugada, aunque él nunca encendió su cámara alegando mala conexión o estar impresentable. «Eres la melodía que mi vida necesitaba para ser completa». Ella leyó el mensaje con el corazón desbocado, una sonrisa imborrable iluminando su rostro en la penumbra de su habitación. Hacía tanto tiempo que no se permitía sentir así, tan vulnerablemente esperanzada. Mientras Sofía flotaba en esta nube digital, a unas cuantas colonias de distancia, doña Elena, una encantadora viuda de 72 años que vivía en el mismo edificio que la madre de Sofía en la del Valle, también navegaba, con más dificultad y desconfianza inicial, las aguas de la conexión online. Su nieta adolescente le había insistido en crear un perfil en una red social para mantenerse activa y conocer gente.
Allí, un tal Ricardo Soler, un supuesto ingeniero agrónomo jubilado, también viudo, que decía vivir en una finca en Querétaro, comenzó a escribirle correos electrónicos conmovedores, llenos de recuerdos nostálgicos y una soledad similar a la suya. En Ciudad Universitaria, Javier Morales, un brillante y algo ingenuo estudiante de actuaría de 21 años, estaba deslumbrado por David Koch, un presunto gurú del emprendimiento digital y las inversiones en fintech que lo había contactado por una plataforma profesional, prometiéndole multiplicar sus ahorros con un sistema revolucionario y de bajo riesgo. La primera nota discordante en la perfecta sinfonía de Sofía y Alejandro sonó unas 6 semanas después de su primer contacto. Él le llamó, la voz teñida de una angustia palpable, para contarle que un pago crucial de una asesoría internacional en Panamá se había quedado inexplicablemente congelado por trabas bancarias. Necesitaba, con urgencia, 40,000 pesos para liberar esos fondos y así poder finalmente tomar el avión a la Ciudad de México la semana siguiente, como tanto habían anhelado. «Me siento un completo idiota pidiéndote esto, mi vida», dijo, su voz entrecortada por una falsa vergüenza. «Pero eres la única persona en este mundo en la que confío ciegamente. Te lo devolveré en cuanto nos veamos, con creces, te lo juro, por lo más sagrado». Sofía sintió una opresión en el pecho. Era una cantidad significativa, pero la perspectiva de tenerlo allí y de que su relación virtual trascendiera la pantalla era abrumadoramente poderosa, y él sonaba tan desesperado, tan genuinamente afectado. «Es solo un contratiempo». Se intentó convencer. Una forma de contar conmigo. Realizó la transferencia a la cuenta de un tercero de confianza, un supuesto gestor financiero que Alejandro le indicó. La gratitud de Alejandro fue efusiva, casi excesiva. Le prometió una velada inolvidable en el mejor restaurante de Polanco para celebrar su encuentro. La semana siguiente, en la víspera del supuesto viaje, Alejandro la llamó, la voz rota. Su hermana, residente en Monterrey, había sufrido un accidente automovilístico muy grave y él debía volar de emergencia para estar a su lado. El viaje a la Ciudad de México tendría que esperar. Sofía sintió una punzada de profunda decepción, pero la preocupación por la hermana de Alejandro y por él la dominó. «Por supuesto, mi amor, entiendo perfectamente. La familia es lo primero», le aseguró, tragándose su propia desilusión. Unos días más tarde llegó la siguiente petición. Los gastos hospitalarios de su hermana eran astronómicos. La aseguradora estaba poniendo trabas y él había tenido que agotar todos sus recursos. ¿Podría Sofía ayudarle con otros 60,000 pesos? Le proporcionaría los datos de la cuenta de un amigo íntimo de la familia en Monterrey, ya que él, por la premura, no podía gestionar movimientos desde sus propias cuentas. Esta vez, la campana de alarma interna de Sofía resonó con más insistencia. Carlos, su socio en el despacho de arquitectura, un hombre de mente analítica y un cinismo bien intencionado, había percibido su creciente distracción y sus ojeras cada vez más pronunciadas. «¿Seguro que estás bien, Sophie?», le preguntó un día mientras revisaban unos planos. «Últimamente te noto como ausente. Ese tal Alejandro del que me hablas maravillas, ¿es trigo limpio? Suena demasiado perfecto para ser verdad». Ella se irguió, ofendida en su fuero interno. «Claro que es de fiar, Carlos. Es solo que está pasando por un momento familiar muy complicado». Omitió, por supuesto, cualquier mención a las transferencias de dinero. Alejandro era un virtuoso de la manipulación emocional. Cuando Sofía osaba expresar la más mínima duda, él reaccionaba con una tristeza tan profunda, con tal aire de sentirse injustamente herido, que ella terminaba sintiéndose culpable. «No puedo creer que dudes de mí, Sofía, después de todo lo que hemos compartido, después de abrirte mi alma como nunca antes lo había hecho. Pensé que lo nuestro era diferente, más fuerte». Ella claudicaba, se disculpaba profusamente. Necesitaba creer en él, en la promesa de esa felicidad que él pintaba con trazos tan vívidos y seductores. Las solicitudes de dinero continuaron, cada vez con pretextos más elaborados y urgentes. Una oportunidad de inversión inmobiliaria en la Riviera Maya que no podía dejar pasar y para la que necesitaba un socio capitalista ella. Un problema fiscal imprevisto que amenazaba con arruinar su reputación si no se resolvía de inmediato. Un tratamiento médico experimental y costoso para su hermana convaleciente. Sofía comenzó a liquidar sus inversiones personales. Luego solicitó un préstamo bancario.
Se distanció progresivamente de Laura, quien, con su infalible instinto fraternal, la sentía cada vez más extraña y hermética. Inventaba excusas para no acudir a las comidas familiares, para declinar sus invitaciones al cine. La pantalla de su celular se había convertido en su único nexo con ese mundo de fantasía y promesas que Alejandro Valenzuela había construido a su medida. Su hermoso apartamento en la Roma, antes su refugio, comenzaba a sentirse como una prisión de cristal. Doña Elena, con su bondad característica, ya le había enviado a Ricardo Soler varias transferencias que sumaban casi 15.000 pesos para sus costosos medicamentos para una afección cardíaca congénita y para ayudarle con una deuda apremiante que lo tenía sin dormir. Javier, el estudiante, había invertido no solo sus ahorros para el siguiente semestre, sino también un pequeño préstamo que había pedido a sus padres con otra excusa en los instrumentos financieros de alta tecnología que David Koch le había recomendado y que ahora misteriosamente parecían temporalmente inaccesibles por fluctuaciones del mercado. Los tres estafadores, o el mismo con diferentes máscaras, empleaban tácticas similares. Creaban un lazo emocional, generaban una sensación de urgencia y necesidad, y explotaban la vulnerabilidad y la buena fe de sus víctimas. La elaborada farsa de Sofía comenzó a desmoronarse una tarde gris de noviembre. Alejandro le había solicitado 100.000 pesos más, la suma más grande hasta la fecha, para cerrar la compra de unos bocetos inéditos de Remedios Varo, que según él podrían revender por una fortuna en una subasta en Nueva York en cuestión de semanas. Sofía ya no tenía esa cantidad. Estaba al borde del abismo financiero y emocional. Le dijo con un hilo de voz que necesitaba un par de días para conseguirlo. La respuesta de Alejandro fue inusualmente fría, casi cortante. Entiendo, Sofía, pero estas oportunidades son únicas. Si no puedes o no quieres ver la visión que tengo para nuestro futuro, bueno, cada quien toma sus decisiones. Yo no puedo esperar eternamente. La amenaza velada la dejó helada. Esa noche el insomnio fue su única compañía. Las advertencias de Carlos, las miradas cargadas de preocupación de Laura, el saldo exiguo de sus cuentas bancarias, todo se arremolinaba en su cabeza como una tormenta. Con manos que le temblaban, encendió su laptop y por primera vez, con una determinación fría, tecleó en el buscador: Alejandro Valenzuela, asesor arte, estafa México. Los primeros resultados no arrojaron nada específico. Pero entonces recordó una de las primeras fotografías que él le había enviado, supuestamente de una conferencia de arte a la que había asistido en Buenos Aires hacía unos meses. Realizó una búsqueda inversa de imágenes. El aire se escapó de sus pulmones. La fotografía original, idéntica en cada detalle salvo por un ángulo ligeramente diferente, pertenecía al blog de un conocido arquitecto argentino, fechada 2 años atrás. Siguió tirando del hilo con una desesperación febril, subiendo otras imágenes que Alejandro le había enviado como suyas: el supuesto café en Coyoacán, la terraza con vistas al mar en su casa de descanso en Oaxaca, el retrato en blanco y negro con aire intelectual. Una tras otra, eran imágenes robadas, de perfiles de modelos europeos, de bancos de imágenes gratuitos, de cuentas de Instagram de hombres anónimos cuyas identidades habían sido usurpadas para tejer esa elaborada mentira. El hombre del que se había enamorado perdidamente, aquel que le susurraba promesas de un futuro compartido, no existía. Era un constructo, un fantasma digital diseñado para el engaño. Un sollozo gutural escapó de su garganta, seguido de un torrente de lágrimas que la ahogaban. Era la erupción volcánica de meses de tensión contenida, de negación autoimpuesta. Lloró por la rabia de sentirse tan vulnerable, por la humillación aplastante de haber sido tan fácilmente manipulada, por el dolor agudo de la pérdida. No solo del dinero, que ascendía a una cifra que la mareaba, más de 400.000 pesos, sino de la esperanza, de la ilusión de haber encontrado por fin a su alma gemela. Se sintió increíblemente estúpida, una caricatura de la mujer inteligente y autosuficiente que creía ser. Ella, Sofía Herrera, la arquitecta que construía sueños para otros, había permitido que demolieran los suyos. Al día siguiente, con los ojos como brasas y el alma hecha jirones, se cruzó con doña Elena en el vestíbulo del edificio donde vivía su madre, a donde había acudido buscando un consuelo mudo. La anciana, siempre tan vivaz, parecía abatida. «Ay, Sofita, qué bueno que te veo. Estoy tan preocupada por mi amigo Ricardo, el de Querétaro. Dice que lo han ingresado de urgencia y necesita dinero para unos estudios muy caros.
Ya le mandé lo de mi pensión de este mes, pero me pide más. Sofía la escuchó y una frase de doña Elena la golpeó con la fuerza de un rayo. Hasta me mandó una foto suya de cuando era joven y trabajaba en el campo. ¿Qué porte tenía? Con un sombrero de esos anchos y una yegua preciosa al lado. La descripción de la supuesta fotografía, de un detalle en la montura que Ricardo había descrito en un correo anterior, coincidía de manera escalofriante con una anécdota que Alejandro le había contado sobre un abuelo ranchero que había tenido en Jalisco. Era una coincidencia demasiado específica, demasiado elaborada para ser casual. «Doña Elena», inquirió Sofía, la voz apenas un susurro, «¿cómo es exactamente ese amigo suyo?» Cuando la anciana, con su ingenuidad intacta, le mostró en su tableta el perfil de Ricardo Soler y le relató algunas de sus historias, Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Eran los mismos patrones de victimización, las mismas excusas sentimentales, solo que adaptadas con maestría a la edad y los intereses de una mujer mayor. Esa misma tarde Sofía llamó a Laura. No aguantó más. Con la voz quebrada, entre sollozos que apenas la dejaban articular palabra, le confesó todo. Laura, en lugar de recriminarla, la escuchó en silencio, dejando que el torrente de dolor y vergüenza se desbordara. Cuando Sofía terminó, la respuesta de su hermana fue un abrazo telefónico cargado de furia contenida y una compasión infinita. «Hermana del alma, tú no tienes la culpa de nada. Esos infelices son unos profesionales del engaño», le dijo con una firmeza que comenzó a anclar a Sofía. «Pero esto no se va a quedar así. Ahora tenemos que ser más inteligentes que ellos». Juntas, con una mezcla de rabia y una incipiente sed de justicia, comenzaron a investigar de manera más sistemática en Internet. Laura, con su natural destreza digital, encontró varios grupos y foros de víctimas de estafas sentimentales y financieras en México. En uno de ellos, Desenmascarando Estafadores MX, Sofía reconoció de inmediato el modus operandi. Con manos temblorosas pero decididas, publicó un resumen detallado de su historia, las fotografías falsas de Alejandro Valenzuela, los nombres de los supuestos gestores, los números de cuenta a los que había transferido el dinero. A las pocas horas un mensaje privado iluminó su bandeja de entrada. Era de un joven llamado Javier Morales, estudiante de la UNAM. «Hola, Sofía. Leí tu publicación. Estoy casi seguro de que fuimos víctimas del mismo tipo o de la misma red», escribió Javier. «A mí me timó un tal David Koch, un supuesto asesor de inversiones en fintech. Utilizaba argumentos muy parecidos a los que describes». Adjuntó una captura de pantalla del perfil de David. Era otro rostro, otra identidad fabricada, pero las tácticas, las frases persuasivas, la estructura de las mentiras eran inconfundiblemente las mismas. El círculo se había cerrado. No se trataba de un error aislado, de una mala decisión personal. Era una maquinaria de engaño bien engrasada, operada por un individuo o un grupo de individuos sin escrúpulos, un camaleón digital capaz de adoptar múltiples personalidades para depredar la soledad y la esperanza ajenas. La sensación de aislamiento de Sofía se transformó en una extraña y amarga camaradería con doña Elena, a quien contactaron con sumo tacto para revelarle la verdad, y con Javier. Alejandro, o quien quiera que se ocultara tras ese nombre, llamó a Sofía esa misma noche, seguramente para insistir con su última petición de 100,000 pesos. Sofía respiró hondo, sintiendo la presencia reconfortante de Laura a su lado, quien había acudido a su apartamento en cuanto supo la verdad. «Se acabó el juego, desgraciado», dijo Sofía, su voz, para su propia sorpresa, sonando firme y clara. «Ya no vas a obtener ni un solo centavo más de mí, ni de nadie más, si puedo evitarlo. Sé que Alejandro Valenzuela es una farsa, sé que tus fotos son robadas, sé que tus historias son un cúmulo de mentiras, y créeme, no soy la única que lo sabe». Hubo un instante de silencio absoluto al otro lado de la línea. Luego una risa fría, despectiva, carente de cualquier emoción humana. «Vaya, vaya. La arquitecta de sueños resultó ser una pequeña detective. Qué lástima, Sofía. Nos estábamos divirtiendo tanto». Y colgó. Inmediatamente después, su perfil en Nexos Genuinos desapareció. Sus números de teléfono dejaron de existir. El fantasma se había desvanecido, llevándose consigo una fortuna y un trozo del alma de Sofía, pero dejando tras de sí una estela de rabia que ahora era compartida. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad febril y emociones encontradas.
Sofía, doña Elena, acompañada por su nieta, ahora furiosa y protectora, y Javier, con el apoyo logístico y emocional de Laura y Carlos, quien al enterarse se mostró increíblemente solidario y culpable por no haber insistido más en sus sospechas, acudieron a la Fiscalía Especializada en Delitos Cibernéticos de la Ciudad de México para interponer las denuncias correspondientes. El agente que los atendió fue profesional y empático, pero también brutalmente honesto. Las posibilidades de recuperar el dinero eran prácticamente nulas. Estos estafadores solían operar desde paraísos digitales, utilizando redes intrincadas de mulas y criptomonedas para blanquear los fondos. Pero cada denuncia era crucial, insistió, para construir un panorama más claro de sus operaciones, para alertar a las instituciones financieras, para intentar algún día desmantelar esas redes. La vergüenza inicial que había consumido a Sofía, a doña Elena y a Javier dio paso a una determinación inquebrantable. No podían cambiar el pasado, no podían recuperar lo perdido materialmente, pero podían luchar para que otros no cayeran en la misma trampa. Con la pericia técnica de Javier y la capacidad de redacción y organización de Sofía y Laura, crearon una plataforma en línea, semáfororrojoestafas.mx. Allí, de forma anónima pero detallada, comenzaron a compartir sus historias, las fotografías falsas utilizadas por los estafadores, los nombres y alias, los números de cuenta, las tácticas de manipulación. La respuesta fue inmediata y sobrecogedora. Decenas, luego cientos de personas de todo México y otros países de habla hispana contactaron, relatando experiencias dolorosamente similares, agradeciendo la información, sumándose a la causa. Se dieron cuenta, con una mezcla de horror y alivio, de que no estaban solos, de la aterradora magnitud del problema, de cuánta soledad, cuánta necesidad de afecto y conexión genuina existía en el mundo, y de cómo ésta era explotada sistemáticamente y sin piedad. Meses después, la vida de Sofía Herrera había encontrado un nuevo e inesperado centro de gravedad. Continuaba con su terapia, reconstruyendo pacientemente su autoestima y su confianza, no solo en los demás, sino fundamentalmente en sí misma. Su despacho de arquitectura seguía siendo su pasión y su sustento, pero ahora una parte significativa de su tiempo y energía la dedicaba a semáfororrojoestafas.mx. Organizaban webinars, daban entrevistas a medios de comunicación que comenzaban a interesarse por el tema, colaboraban con psicólogos y expertos en seguridad digital para ofrecer recursos y apoyo a otras víctimas. Doña Elena, superando su inicial reticencia a la tecnología, se había convertido en una improbable pero entusiasta ciberactivista, compartiendo las alertas en sus grupos de jubilados y enseñando a sus contemporáneas a identificar las señales de peligro. Javier estaba canalizando su inteligencia y su rabia juvenil en desarrollar un pequeño software de detección de perfiles fraudulentos basado en inteligencia artificial. Una tarde soleada de domingo, mientras caminaba por el Parque México, observando a las familias reír, a las parejas pasear de la mano, a los perros jugar con una alegría despreocupada, Sofía sintió una punzada de melancolía, pero ya no era el dolor paralizante de antes. La vida seguía su curso, con sus pequeñas epifanías y sus inevitables desgarros. El recuerdo de Alejandro Valenzuela, o como realmente se llamara aquel embaucador sin rostro, ya no la definía. Había aprendido una lección brutalmente cara, pero en el proceso había descubierto una fortaleza interior que desconocía, y la insospechada y poderosa solidaridad de otros corazones rotos, que unidos intentaban blindarse y blindar a otros. Quizás el amor verdadero, la conexión auténtica, no llegaba envuelta en la perfección artificial de un perfil digital y promesas edulcoradas, sino que se forjaba en la imperfecta pero valiente tarea de reconstruirse día a día, de seguir adelante con los ojos más abiertos, el corazón más cauto, pero no irrevocablemente cerrado. El fantasma de Alejandro Valenzuela ya no proyectaba sombras en su camino. Ahora era ella quien diseñaba, no solo edificios que aspiraban a la belleza y la funcionalidad, sino también faros de advertencia contra el engaño, ladrillo a ladrillo, palabra a palabra, testimonio a testimonio. La arquitecta de sueños había encontrado una nueva forma de construir.